Bueno, vamos con el segundo tema de este curso de matemáticas. Después de haber visto esta introducción donde hemos mostrado que el hilo conductor que nos va a servir para realizar este curso, para unificar toda la diversidad de conceptos que aparecen en las matemáticas, vimos que este concepto que nos permitirá esta unificación es el concepto de relación y más en concreto el concepto de función como tipo de relación más especial, más utilizado, más frecuente en matemáticas. Vamos a hacer una clase para delimitar cuáles son los conjuntos más usuales en matemáticas, que se utilizan con más frecuencia en matemáticas. Por eso le he titulado esta lección Conjuntos más usuales en matemáticas. Bien, la estructura de una función, ya dijimos, tengo este conjunto, o de una relación, tendría también esta estructura, o una estructura similar, ¿no? En el sentido de hay dos conjuntos, ¿no? Hay dos conjuntos. En el caso de la función es una relación especial, pero en el caso de una relación en general también tengo dos conjuntos. Lo que pasa que hay el permiso de más conexiones. En cambio, en la función ya vimos que cada x tiene que tener una única imagen en el conjunto codominio. Pero en todo caso, esta es la estructura de una función. Tengo un conjunto A, tengo una x y tengo un elemento asignado de B a esta x, una regla de relación. Dibujado de otra manera, pues sería con un diagrama de Venn, pues tengo una serie de elementos en el dominio que son asignados sus imágenes respectivamente del conjunto codominio. Y esto se transforma en un dibujo. Fijaos que son tres formas de representar lo mismo, de una forma más compacta, digamos, más conceptual, si queréis, está más desarrollada o más gráfica, y de esta otra forma gráfica diferente. Bien, en todo caso, ahora lo que me interesa es reflexionar, darle vueltas a qué tipo de conjuntos solemos tener aquí y aquí, tanto aquí como aquí. Y esto es lo que vamos a ver. En primer lugar, conjuntos de números. Esto es lo más habitual, que haya conjuntos de números tanto en el dominio como en el codominio. ¿Qué conjuntos de números son los más usuales en matemáticas? Pues los naturales, que son el 1, el 2, el 3, estos son los números que Kronecker dijo en una ocasión que había que había creado Dios, decía él, ¿no? Y en cambio los demás los habían creado los seres humanos a lo largo de la historia. Bien, en todo caso, cada tipo de números es útil para representar situaciones diferentes de la vida real. Los números enteros, que se simbolizan con una z, pues son los naturales más el 0 y los naturales con el signo negativo. Los racionales, simbolizados con esta q, son cocientes de números enteros, con la condición de que en el denominador no tengamos 0, o sea, sea distinto de 0, porque si no, no estaría definido el número. Si tuviera 5 dividido por 0, esto no está definido, entonces no sería un número racional. Por tanto, la condición es que la q no sea 0. Después, los números que no se pueden expresar en forma de cociente, de números enteros, o sea, de fracción, se les llama irracionales. Son aquellos números que no se pueden expresar en forma de fracción, que son pues, la raíz de 2, la raíz del número primo, el 5, la raíz de 7, el número e, el número pi. Todos estos números son números que llamamos irracionales. Bueno, pues los racionales más unión, si en términos de teoría de conjuntos podríamos utilizar la unión, pero bueno, el más ya se entiende, estos más estos dan lugar a los reales. Los reales son los racionales más estos irracionales. Y después hay los números complejos, que son
números que tienen una estructura en forma de pareja. Veremos algún ejemplo en este curso de manejo de números complejos. Son números con dos elementos, lo que llamamos la parte real y la parte imaginaria, porque están multiplicados por estos dos números reales A y B, ¿veis? Son dos números reales, están multiplicados por este número que es el número irracional por excelencia, que es la raíz cuadrada de -1, que es un número imaginario porque no existe la raíz cuadrada de -1, no hay ningún número que elevado al cuadrado de un número negativo. Bien, este tipo de números son números que nos resuelven ciertos problemas en matemáticas, como veremos, y que son una generalización de los reales. Y lo interesante es que veáis este esquema de que cada conjunto de números viene a abarcar el anterior, ¿no? O sea, los naturales, todos los naturales son enteros, todos los enteros son racionales, todos los racionales son reales y todos los reales son complejos. Basta que la b sea 0 y ya tenemos los números reales. O sea, que un conjunto está dentro del otro. Y os he puesto aquí, ¿veis? Círculos, aquí los naturales, aquí los enteros, que abarca los naturales, los racionales, que abarca tanto los naturales como los enteros, los reales y los complejos. Y os he puesto ejemplos de la localización. Este que es un natural puro, digamos, está aquí. Este es un entero no natural, el -1. El 1/2 es un racional no entero, porque el -1 es un racional, el 5 es un racional, pero digamos, no es un racional no entero el -1, porque es entero, o el 5 no es un racional no natural, sino que es un racional que es natural al mismo tiempo. Pero en cambio el 1/2, 1 partido por 2, es un racional, digamos, no entero ni natural. Raíz de 2, pues es un irracional que no es es un real, es un real que no es racional. Y el 2 más i sería un complejo que no es real. Raíz de 2 es un complejo, pero es un complejo, digamos, que también es real. ¿De acuerdo? Y el 5 es un complejo, pasa que es un complejo que al mismo tiempo también es natural y es entero y es racional y es real. Bien, estos son los 5 conjuntos de números más habituales, más frecuentes. Hay muchos más y se pueden generar muchísimos más entre medio, pero obviamente no los vamos a manejar en este curso, vamos a manejar estos como los más usuales. Por tanto, los podemos tener aquí, y ver de crear funciones que vayan de un conjunto de números a otro conjunto de números, que estén bien definidas, que todo elemento del dominio tenga una única imagen en el codominio. Y en relaciones también podríamos utilizar cualquier pareja de números de estos 5 tipos principales. Bien, otro tipo de conjunto muy usual en las relaciones o funciones son lo que llamamos las matrices. Las matrices son estructuras que tienen esta forma, son filas, n filas y m columnas, se suele simbolizar matriz de n filas por m columnas, de elementos de un conjunto A cualquiera, de un conjunto A cualquiera, que podría ser hasta un conjunto de matrices, o sea, y tener aquí en cada posición una matriz, pero normalmente son de números, números reales, números enteros, o los números complejos, pero lo más habitual, números reales, matrices de números reales. Y por lo tanto, si no vemos nada especificando qué conjunto es, vemos simplemente que es una matriz n por m, entenderemos que es de números reales, que es lo más habitual. Bien, esto es una estructura que aparecerá mucho en este curso, las matrices, y por ejemplo en estadística es el hilo conductor de la estadística, las matrices de datos. O sea, el concepto de matriz es esencial en matemáticas y especialmente esencial en estadística, claro. Y en algunas partes de las matemáticas es muy esencial, en álgebra lineal, por ejemplo, también.
Otro conjunto muy habitual, por lo tanto, matrices podemos tener aquí y los podemos tener también de otra manera, ya veréis, representando una función de Rn a Rm, ya lo veremos más adelante. Bien, volvamos a nuestro camino. Otro tipo de conjuntos que aparecen tanto en el dominio como en el codominio, o en una relación que establezcamos entre dos conjuntos. Lo que llamamos el producto cartesiano. Ya definimos las matemáticas como la ciencia y la ingeniería que estudia relaciones y funciones. En concreto, definimos la relación como un subconjunto de un producto cartesiano. Pero es que un producto cartesiano en sí, como la combinación de todos los elementos de un conjunto A con todos los elementos del conjunto B, todas las parejas posibles a realizar, pues esto es un conjunto también. Es un conjunto. Bien, por ejemplo, R cuadrado, el plano, o R3, el espacio que intenta simular un espacio de 3 dimensiones con 3 ejes, o R4, o R5, o Rn en general. Bueno, pues esto es un tipo de conjuntos muy usual en las funciones y en las relaciones, tenerlo aquí o tenerlo aquí. Más, otro tipo de conjuntos muy importante, el conjunto de funciones, o sea, conjuntos que son funciones. Esto, funciones B de variable A. ¿Qué quiere decir? Conjunto de funciones que vayan de A, dominio A, y codominio B. Todas las funciones que estén bien definidas y que tengan como dominio un conjunto A y como codominio un conjunto B, podemos llamarle conjunto de las funciones B de variable A. Por ejemplo, funciones reales de variable real, que son las que más se manejan en las matemáticas de bachillerato o en primero de carrera, las funciones que llamamos reales de variable real, funciones que van de R a R. Son, pues, la mayor parte de funciones que le puedes pedir a un alumno de bachillerato o de primero de carrera, que te diga una función, ejemplos de función, pues te dirá seno de x, e elevado a x, x al cuadrado más 5, x al cubo más x al cuadrado más x menos 3, todo esto son funciones reales de variable real. También podemos, no sé, las funciones reales de variable natural, que las veremos en este curso, y son lo que llamamos las sucesiones, donde el dominio son los números naturales y el codominio es un número real, o el conjunto de los números reales. Pero también podemos definir conjuntos un poco más especiales, fijaos, el conjunto de las funciones reales de variable real, funciones reales de variable real. O sea, son funciones que van desde las funciones reales de la variable real a las funciones reales de variable real. O sea, es una función que tiene como dominio el conjunto de las funciones reales de variable real y como codominio el conjunto de las funciones reales de variable real. Esto lo solemos llamar un operador. Cuando una función tiene como dominio un conjunto de funciones y como codominio otro conjunto de funciones, sean estos dos o cualquier otro dos conjuntos de funciones, esto le llamamos un operador en matemáticas. Bien, pues es un conjunto muy importante, es un conjunto muy importante en matemáticas, un conjunto que además a todos os puede sonar. Por ejemplo, cuando os preguntan derivada de seno de x y decís coseno de x, estáis haciendo esto. A coseno de x, que es una función que está en el dominio, le asignáis un elemento del codominio, funciones reales de variable real. A seno, le asignáis coseno. A x al cuadrado, que es una función real de variable real, le asignáis 2x. ¿Veis? Estáis asignando la derivada. La derivada, por lo tanto, es un elemento de aquí dentro. Es un elemento que está en este conjunto. ¿De acuerdo? O podemos decir que la derivada es una función real de variable real de variable, función real de variable real. Todo es un juego de palabras, pero lo veremos, ya lo veremos. Y también podemos hablar de funciones reales de variable, un conjunto de funciones como, por ejemplo, el conjunto de funciones reales de variable real. Esto le solemos llamar un funcional. Por ejemplo, la integral definida es esto. Cuando os preguntan la integral entre 0 y 1 de, yo qué sé, de x al cuadrado diferencial de x, y dais un número,
¿eh? Bueno, pues este número es este número asignado a esta función, ¿eh? En unas condiciones determinadas. Bueno, esto es otro conjunto muy usual en matemáticas, ¿eh? Estamos, acordaos, viendo una lección que se llama conjuntos más usuales en matemáticas, ¿eh? Conjuntos que están muchas veces aquí y aquí, pero también pues, conjuntos que se manejan y que se estudian sus propiedades internas, como veremos en la lección siguiente, que hablaremos de estructuras definidas dentro de un conjunto. Bien, más ejemplos. Pues mira, funciones reales de variable, un conjunto de matrices de n filas y n columnas, conjunto de funciones enteras de variable, ¿veis? O sea, yo puedo tener conjuntos muy diferentes como consecuencia de ir manejando estas piezas básicas. Hemos hablado de que tenemos piezas básicas con números, matrices, productos cartesianos, conjuntos de funciones. Pues con esto podemos ir manejando un poco como, yo siempre digo que como se hace en literatura. ¿Qué necesitas para la literatura? Pues tener un lenguaje, ¿no? Palabras, ¿no? Sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, ¿no? Bueno, con todo esto, ¿qué hacemos? Combinaciones de palabras para hacer literatura. Bueno, pues a base de una serie de elementos básicos, de piezas básicas, normalmente de conjuntos sencillos, como son los conjuntos de números, por ejemplo, pues vamos construyendo cosas más complicadas, como a partir de números construimos matrices, a partir de conjuntos de números podemos construir productos cartesianos, aquí veis, R cuadrado, R3, podemos construir conjuntos de funciones y después conjuntos de un tipo especial de funciones que llamamos operadores, donde el dominio es un conjunto de funciones y el codominio otro conjunto de funciones, o estos llamamos funcionales, que el dominio es un conjunto de funciones y el codominio un conjunto de números. Obviamente, uno de los conjuntos más estudiados es el conjunto de las funciones reales de variable real, que así, ya ahora un poco por encima, también podemos ver sus estructuras por dentro, podemos ver cosas que están dentro digamos, subconjuntos, digamos, partes de este conjunto, como hemos hecho con los números, ¿veis? ¿Verdad que hemos visto los tipos de números? Bueno, pues como unos tipos de conjuntos de números están dentro de otros, ¿no? Bueno, pues lo mismo podemos hacer aquí, con las funciones reales de variable real. Por ejemplo, podemos hacer un conjunto muy amplio, todas las funciones reales de variable real, y después podemos decir todas las funciones que son continuas en todos los puntos. El concepto de continuidad ya lo veremos, pero un poco, todos los que estáis escuchando este vídeo, seguro que tenéis una noción ya por el bachillerato del concepto de continuidad, una función que se puede dibujar sin levantar el lápiz, ¿no? De una forma muy intuitiva, ¿no? Bueno, pues el conjunto de las funciones que son continuas en todos los puntos del dominio, pues es un subconjunto de todas las funciones reales de variable real. El conjunto de las funciones derivables en todos los puntos, ya veremos el concepto de derivado, lo repasaremos el concepto de derivado en este curso, y veremos que es un concepto que no todas las funciones continuas en todos los puntos son derivables en todos los puntos. Por lo tanto, es un subconjunto. Por ejemplo, aquí ahora hablaremos de ejemplos que están en cada una de estas zonas, ¿no? Sin pasar a la zona inmediatamente contenida. Y finalmente, fijaos que tendríamos los polinomios. Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es un polinomio. Ahora, al final de esta clase, os lo recordaré, pero los polinomios sería una parte, un subconjunto de este conjunto de las funciones derivables en todos los puntos, y las derivables en todos los puntos un subconjunto de las funciones continuas en todos los puntos. Y las continuas en todos los puntos es un subconjunto de las funciones reales de variable real. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, os he puesto la función parte entera. La función parte entera es una función que a un número le asigna la parte entera. ¿Qué quiere decir? De todos los enteros más pequeños de aquel número,
de todos los enteros más pequeños o iguales a aquel número, el más grande. O sea, por ejemplo, ¿veis? El 0,5. ¿Cuáles son todos los enteros más pequeños del 0,5? Pues el 0, el -1, el -2, bueno, pues el 0, que es el más grande de todos ellos. Todos los 0, algo, del 0, el 0, parte entera de 0 es 0, pero el 0,3, el 0,4, el 0,5, todos estos tienen como parte entera 0. Cuando saltamos al 1, pues ya tenemos parte entera 1. Y todos los 1, algo tienen parte entera 1. Cuando saltamos al 2, 2,2 o 2, algo, parte entera 2. Y con los negativos, menos 0,5, todos los enteros más pequeños, ¿cuáles serían? De menos 0,5, menos 0,6, menos 0,3, pues el -1, -2, -3. ¿Cuál es el más grande de todos ellos? El -1. Por lo tanto, todos los de menos hasta el -1, ¿no? Todos tienen parte entera -1. Y cuando ya saltamos, ¿no? Por eso pongo el vacío aquí, este vacío aquí, quiere decir que el -1 tiene parte entera -1, ¿vale? Siempre cuando dibujo un círculo relleno, quiere decir que la imagen del -1 está aquí, la imagen del -2 está aquí, y la imagen del 1 está aquí, la imagen del 2 está aquí arriba. Y en cambio aquí hay un vacío, hay un salto. Bien, el -1, algo, ¿no? El -1, algo, la parte entera es -2. Por eso está a la altura de -2 y así sucesivamente. Esta es una función real de variable real, pero no es continua en todos los puntos. En el 1, en el 0, en el -1, en el 2, no es una función continua, como veremos más adelante y repasaremos más adelante y daremos una definición más, digamos, más precisa de lo que es la continuidad en términos matemáticos. Bien, la función valor absoluto es una función que tiene esta estructura. Es una función que cuando es positiva es x y cuando es negativa, cuando las x son negativas, se hacen positivas, por lo tanto en realidad es menos x. O sea, es una función que en la zona negativa es menos x y en la zona positiva es más x y por eso la representamos como valor absoluto. Bien, tiene esta forma que es continua, pero no es derivable en el cero, como lo veremos. No es una función derivable en el punto cero porque hay un cambio brusco. Y veremos que cuando hay un cambio brusco en una función continua, esta función no es derivable. También veremos que cuando es discontinua no es derivable, pero también cuando es continua con un cambio brusco, la función no es derivable y lo demostraremos, lo veremos. ¿Vale? Pensad que estamos introduciendo cosas, todas estas cosas las veremos con más precisión. Por lo tanto, esta función está aquí, es continua, pero no está aquí, no es derivable. Esta es entera, o sea, es función real de variable real, perdón, pero la parte entera es una función real de variable real, pero no es una función continua en todos los puntos. E elevado a x, en cambio, es una función que es continua en todos los puntos y es derivable en todos los puntos. Y la derivada es la misma e elevado a x. Es derivable en todos los puntos. Pero no es un polinomio, no tiene estructura de polinomio. En cambio, x al cuadrado, que es esta función, sí que es un polinomio. Por lo tanto, fijaos que, obviamente, x al cuadrado es derivable en todos los puntos, es continua en todos los puntos y es una función real de variable real. Pero e elevado a x, que es todo lo que está por encima, pero no es polinómica. Y así sucesivamente. O sea que, como podéis ver, cada conjunto lo podemos desgranar de muchas maneras y esto es lo apasionante de las matemáticas, que uno puede coger uno de estos conjuntos, un conjunto de funciones o un conjunto de matrices o un conjunto de productos cartesianos como R2 o R3 y estudiarlo y ver pues, movimientos dentro de estos conjuntos. Es todo un mundo, ¿no? Es como pensad que bueno, son entidades, ¿no? Y los matemáticos nos gusta manejarnos y movernos en este tipo de entidades, buscando propiedades, regularidades, intentándolo dibujar, estudiar estas propiedades, estas características, ¿no? Son nuestros seres vivos, ¿no? Son nuestros objetos de estudio, cada especialista en una materia, un biólogo, un
un especialista en ciencias empresariales, un geólogo, pues cada uno estudia sus objetos de análisis, ¿no? Nosotros estudiamos pues, conjuntos, funciones, básicamente funciones, como os he dicho, pero claro, es que los conjuntos son elementos, eh, los elementos que están en juego en cualquier relación o en cualquier función. Bien, y para acabar, bueno, el concepto de polinomio que es tan esencial y tan importante. Tenemos dos formas de representar polinomios. Cuando escribimos polinomio en general sin poner un subíndice, quiere decir un polinomio de un grado cualquiera, potencialmente de un grado cualquiera. Y tiene esta estructura, un polinomio. Siempre depende. Hay polinomios de más de una variable, pero nosotros aquí nos moveremos en polinomios de una variable únicamente, pues funciones de x que tengan esta estructura, ¿veis? Un término que es un número real cualquiera, otro término real cualquiera multiplicado por x, otro término real multiplicado por x al cuadrado y así sucesivamente. Por tanto, aquí puedo tener x elevado a 1000 y es un polinomio que forma parte de este conjunto que especificamos así porque no tiene un límite de grado. Es cualquier polinomio, cualquier polinomio. En cambio, este polinomio de grado n, cuando especificamos un polinomio de grado n, por ejemplo, polinomio de grado 5, pues tenemos que se acaba en n. Entonces, si estoy hablando de polinomios de grado 5, pues acaba en x elevado a 5. Pero será importante diferenciar cuando estemos en el conjunto de los polinomios de cualquier grado a conjunto de los polinomios como máximo de grado n, grado 5, grado 2, grado 4, grado 1, ¿vale? Bien, pues con esto acabamos esta lección. Hemos visto un poco una introducción a los conjuntos más usuales en matemáticas y en la próxima lección lo que vamos a ver es estructuras que podemos definir en estos conjuntos. Todo esto antes de empezar a desarrollar lo que es el hilo conductor de este curso, que es el estudio de un herbario, porque vamos a hacer como los botánicos que tienen un herbario de plantas, pues nosotros nuestro herbario va a ser relaciones y sobre todo funciones, que las vamos a estudiar como el botánico estudia sus plantas, sus flores en el herbario, ¿no? Pues vamos a hacer un estudio pormenorizado de las funciones y vamos a ver todos estos conceptos que son tan importantes y que son tan diversos aparentemente en matemáticas, los vamos a ver unificados. Y al mismo tiempo vamos a ver que todas las matemáticas se pueden, o al menos todas las matemáticas más usuales para un estudiante de ciencias que se pueden visualizar, son matemáticas que se pueden unificar a través del concepto de relación y especialmente del concepto de función. Por ejemplo, todo lo que son las matemáticas de lo que llamamos análisis matemático, ¿no? Estas funciones reales de variable real o funciones reales de variable R2, ¿no? De variable con estos conjuntos de productos cartesianos, ¿no? De R2 a R o de R2 a R3 o de R3 a R2, todo esto sería lo que podamos llamar análisis y si estas funciones de R2 a R3 o de R3 a R4 o de R4 a R2 o lo que sea son, ya veréis, estrictamente lineales, lo que llamamos estrictamente lineales es lo que solemos llamar en matemáticas el mundo de la álgebra lineal, ¿no? Pues, pero también la estadística, ya veremos que la misma estadística, que es una ciencia que todos los científicos utilizan mucho, una disciplina matemática que todos los científicos utilizan mucho, veremos que en realidad también son funciones, un tipo especial de funciones que se estudian de una manera un poco especial, pero son funciones también. En estadística manejamos funciones estadísticas con unas peculiaridades, con unas cosas a buscar especiales, pero también funciones. El hilo conductor del curso, por lo tanto, a pesar de que ahora en el vídeo anterior hemos visto una introducción a las matemáticas y ahora una introducción a los principales conjuntos que manejamos en matemáticas, y la próxima lección veremos estructuras que podemos definir, el concepto de estructura de un conjunto, dentro de un conjunto, pero a partir ya del cuarto vídeo ya empezaremos en este curso a ir analizando, estudiando, abriendo una función, verla por dentro, que podemos ver, que podemos analizar y irán apareciendo todos estos conceptos que vimos, ¿no? En la introducción a
en la introducción, ¿os acordáis, no? En el vídeo anterior, ¿no? Todos estos conceptos matemáticos como de ecuación, el concepto de función inversa, de derivada, de primitiva, de sucesión, de área, de volumen, de sistema de ecuaciones, de matrices, de determinantes, de funciones lineales, de matrices semejantes, de puntos de inflexión, del concepto de exhaustividad, de inyectividad, de continuidad, de límite por la derecha, límite, toda esta complejidad de conceptos que manejamos en matemáticas, los veremos siempre a través del estudio de estas plantas especiales, de estas flores especiales que son nuestras relaciones y nuestras funciones en matemáticas. Por esto ya veréis que a mí me gusta llamarle un herbario de relaciones y un herbario de funciones, lo que va a ser la columna vertebral de este curso. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.